placer poder estar aquí. Es un honor el poder compartir la palabra de Dios, pero también el poder ministrar a todos ustedes, y el privilegio que me da el Señor primero para poder estar aquí. Y a pesar de la noticia, que puede ser mala para algunos, buena para otros, ¿verdad? Hay una familia a la cual hay que consolar, y venimos nosotros de exactamente ayer estar en un funeral muy cercano de mi cuñado, el hermano de mi esposa, uno de los hermanos de medio de mi esposa, muy querido, que pues partió, ¿verdad? Desgraciadamente, pues así es la vida, ¿verdad? Hoy nos toca gozarnos aquí en la presencia de Dios por un año más de vida de la iglesia, ¿verdad? Pero también sabemos condolernos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor siempre tiene algo para nosotros, hermanos. Y buscándole, yo le decía yo al Señor, dame la palabra que tienes para tu iglesia allá en Tenancingo, ¿verdad? Y me la dio, hermanos, y está en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Voy a pedir que vayamos ahí. Y cuando tenga usted el pasaje, nos pongamos de pie para que con toda reverencia le demos lectura a la palabra del Señor, hermanos. Filipenses capítulo número 2. Y solamente vamos a tomar 4 versículos, hermanos. Parecería que lo más importante está después del 5, pero no. Y le invito a que leamos todos unidos los 4 versículos. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros, ¿verdad? Amén. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo, Padre. Por todo y en todo te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí en esta iglesia para nosotros y para ti muy amada, Señor. Y con los pastores, Padre, que son nuestros maestros y hermanos, Padre, y los amamos, Señor, y nos gozamos de ver al pastor Juan de pie, Señor. Yo sé que tú estás hablando y tratando a la iglesia, Señor, y te damos gracias, Padre. Y ahora en este aniversario, Señor, esta palabra que tú has traído para ellos, Señor, yo te pido que les des oído para oír, Padre. Que en el nombre precioso de Jesús, Señor, tú nos ministres, tú nos hables, tú nos confrontes, y que en el nombre precioso de Jesucristo, tu nombre sea exaltado, tu pueblo sea edificado, Señor, y que demos fruto, Señor. Que demos fruto, Dios, de tu palabra, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos, de lo que tú quieres recordarnos, Padre, y que sensibilices nuestros corazones para que seamos receptores de tu palabra, Señor, y que tú puedas hacer que tu semilla caiga en buena tierra, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Yo me pongo en tus manos, te pido que me des la capacidad que yo no tengo como ser humano de compartir tu palabra, Señor, de tal manera que tu pueblo sea edificado y que salgamos con nuestra copa llena, y que lo que tengamos que ser confrontados, tú lo hagas a través de tu Espíritu Santo, que ya está aquí moviéndose en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, y te pedimos que tú recibas todo honor y toda gloria, porque solo tú eres digno, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al lugar, por favor. Cuenta que había un monasterio allá muy lejos, hermano, en una montaña. El monasterio había tenido muchos años donde había habido muchos monjes, pero a últimas fechas, los últimos 10 años, solamente quedaban 5 monjes, hermano.
los monjes se habían hecho agrios, ¿no? Estaban unos contra otros, 5 nada más, ¿no? Estaban, ya no se aguantaban, el monasterio estaba muy grande para ellos, pero ellos ya no se podían aguantar, algunos ya ni se hablaban, ¿no? Imagínense 5 y no se hablaban. Así que entre los más sensibles para ver qué podía hacer, alguien buscó el consejo, imagínense, de un rabino, ¿no? Y fueron a buscar el consejo del rabino. Así que caminaron, atravesaron el pueblo, fueron hasta la sinagoga y dijeron, bueno, pues el rabino se les quedó viendo a los monjes, dijeron, estos a qué vienen, ¿no? A pedir consejo mío, ¿no? Y cuando le explicaron que así estaban todos agrios y que no se hablaban y que ahora qué podían hacer para que volviera a florecer todo, ¿no? Pues el rabino se quedó pensando, se quedó callado, dice, no, pues no tengo nada que decirles. Dice, lo único que les puedo decir es que yo creo que entre ustedes podría estar su Mesías. Alguno de ustedes podría ser su Mesías. Se quedaron con los ojos abiertos los 2 monjes y dijeron, ¿cómo? Y ya no dijo más el rabino. Se regresaron pensativos, regresaron por el pueblo, regresaron hasta el monasterio, llegaron, los otros se acercaron ahí más o menos a ver qué te dijeron. Mal consejo, uno dijo, el hermano Tomás dijo, mal consejo, pero bueno, ¿qué les dijo el rabino? ¿Les ayudó? No, pues no nos dijo nada. Lo único que nos dijo es que tal vez alguno de nosotros podría ser nuestro Mesías. Todos se quedaron sorprendidos, ¿no? Pasaron los días, se quedaron callados, todos meditaban, ¿no? Empezaron a pensar, ¿será que el hermano Felipe podría ser el Mesías? Otro pensaba, ¿será que el hermano Tomás podría ser el Mesías? Y entonces, sin que ellos se dieran cuenta, el trato en un mes empezó a ser más amable, empezó a ser de más amor, ¿no? Y entonces, de repente, empezaron a trabajar juntos otra vez. Y luego, al ver la armonía, y como el monasterio estaba arriba del pueblo, se veía cómo empezaron a trabajar y cómo empezaron a plantar y a dar fruto a las plantas, y empezó a cambiar la cosa, ¿no? De tal manera que se empezaron a escribir nuevas personas, jóvenes, ¿no? Y todo empezó porque cada uno de ellos pensó que debía mejorar su trato para con los demás, porque podría ser Cristo alguno de ellos. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Porque, aunque todos somos hermanos en Cristo en las iglesias, ¿verdad? Algunas veces nunca pensamos que estamos delante de Cristo mismo. Nunca pensamos que ese hermano, el que tal vez juzgamos mal, ¿no? El que decimos, ay, siempre dice lo mismo, o siempre predica mal, ¿no? O ese ni mueve las cosas, ese ni se aparece por los cultos, ay, sí, ya viene de vez en cuando, ¿no? Y nunca pensamos que por ese hermano también murió el Señor, ¿verdad? Y sucede algo, no sé si sucede aquí, yo espero que no, allá en la iglesia donde yo presido, ¿verdad? Y en la iglesia donde yo nací, los hermanos más viejos somos los que nos hacemos más juzgones, ¿no? Y los que pensamos que ya tenemos la última palabra para los demás, y los que pensamos que los que van llegando, pues ojalá los agarre la misericordia de Dios, ¿verdad? No sé, es algo así que va pasando, ¿verdad? Es un fenómeno. Yo espero que aquí no, ¿verdad? Pero allá, de donde yo vengo, sí. De donde yo vengo, sí, hermanos. Pero si todos nos alcanzáramos a ver con ese amor, con esa unidad, ¿verdad? Le aseguro que cambiarían las cosas rápidamente, ¿verdad? Esto es lo que es los lazos de amor, ¿verdad? Como creyentes debemos de conocer el propósito de la vida de cada uno de nosotros con la iglesia, ¿verdad? De acuerdo al plan que Dios tiene trazado para nosotros. Al final de cuentas, Él es el fundador, ¿verdad? Y hay algunas maneras que dice Pablo en estos 4 versículos, hermano, que nos indica cómo debemos comportarnos. Y hay 3 características que resaltan bastante aquí del creyente que busca el bien común, ¿verdad? ¿Cómo buscar el bien común? Como lo hicieron los monjes. Si cada quien buscara el bien común de la iglesia, las cosas cambiarían. Las cosas cambiarían, ¿verdad? Porque algunas veces no es que no nos falte la intención, a veces sí tenemos la intención, pero buscamos el bien de todos. O nada más busco lo que se me ocurre a mí.
A veces hasta nos ofendemos porque no se hace lo que yo digo, ¿verdad? Pero a lo mejor no es para el viejo, ¿no? Pero Pablo exactamente está hablando de eso a partir del versículo número 1, ¿verdad? Y en el versículo número 2, ahí está la primera característica. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 veces les dice 3 cosas iguales. Así que el creyente que busca el bien común procura la unidad de la iglesia. Esa carta de los Filipenses, como usted ya sabe, se conoce como la carta del gozo. Más de 16 veces se presenta la palabra gozaos o regocijaos en todas sus formas, ¿verdad? Y bueno, pues no se puede uno gozar, ¿verdad? Ni puede completar el gozo, dice el apóstol San Pablo, dice el 1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay una consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, pues completen mi gozo y sientan lo mismo, ¿verdad? Qué interesante, es muy sencillo, ¿verdad? Pero el apóstol San Pablo está diciendo exactamente esto porque la iglesia no estaba en unidad, la iglesia no estaba unánime. Si usted recuerda cómo se inauguró esta iglesia, hermano, la iglesia era multiforme, se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, y que era una persona rica con todo su gremio, y después una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Por el cual llegó a la cárcel Pablo y Silas, y luego se convirtió toda la familia, el carcelero y toda su familia, ¿no? Y así nació la iglesia, ¿no? O sea, todos segregados, ¿verdad? De diferentes contextos, de diferentes posiciones sociales, pero eso es lo que es la iglesia. A veces pensamos que solamente podemos entendernos con los que son igual que yo, o los que trabajan de la misma manera que yo, o los que piensan igual que yo, y ¿qué creen que no? Eso no es la iglesia del Señor. Yo he escuchado en muchas iglesias que tienen un grupo una iglesia nice, decía alguien, ¿no? Tenía un grupo de jóvenes empresarios. Ah, caray. ¿Y los otros? ¿Los otros qué serán? No, estaban los jóvenes empresarios y los jóvenes revueltos. Qué triste es cuando a veces se aciertan, porque la verdad es que la iglesia de Cristo nació con 12 personas, de los cuales algunos tenían un oficio y otros no. Unos hablaban de una cosa y otros no. Estaba un celote que era una persona radical, ¿no? Pero también estaba un Iscariote ahí, ¿no? Que eran súper enemigos. Y un recaudador de impuestos. Y los pescadores, ¿verdad? Alguien que le llamaban el Dídimo, que parece que era un pensador o era el gemelo de alguien, pero que todos absolutamente tenían diferentes situaciones. Algunos eran judíos griegos y otros eran judíos hebreos. Está el caso de Felipe, ¿no? A que se le acercaron los griegos. Entonces la verdad es que la iglesia es una diversidad, y por eso el apóstol Pablo, cuando habla en las cartas de unidad, dice primero que la debemos de guardar. O sea, la unidad ya la dio Cristo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Guarden la unidad, dice Gálatas. Pero aquí en Filipenses dice que la debemos de procurar. La debemos de procurar, ¿verdad? Unánime, hermano, es que tenga, en el griego, es que sea de la misma alma. Unánime, ¿verdad? De la misma alma, o sea, del mismo sentir, que tengan una misma meta, una misma visión, ¿verdad? ¿Y esa visión de dónde viene, hermano? Viene de Dios. Usted, como congregante de la iglesia, debe saber hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, cuál es. Hace mucho tiempo, bueno, no mucho, pero hace unos añitos, empezó una moda en la iglesia de poner en las iglesias que misión y visión, como si fuéramos empresas, ¿no? Y bueno, a mí me preguntaban los congregantes, ¿y cuál es la misión de la iglesia, hermano? ¿Cuál es la misión y cuál es la visión? Bueno, digo, bien sencillo. La misión la dio Cristo. Mateo 28, ¿verdad? Versículos 18 en adelante, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no? Esa es la misión de la iglesia. Y hagan discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Ahora, la visión es cómo lo va a hacer cada iglesia. ¿Cómo lo va a hacer cada iglesia? Así que nosotros
pensamos inmediatamente en ponerle un nombre a la iglesia y por eso surgió el nombre de la iglesia, ¿verdad? Y pensamos nosotros en que realmente la iglesia está como para alumbrar el mundo, ¿verdad? Y por eso la iglesia de nosotros se llama faro de luz, ¿verdad? Pensamos en alguna metáfora que alguna vez, una metáfora moderna que alguien un pastor nos compartió una vez acerca de unas barcas, ¿no? De unas barcas, y de ahí nació la visión de la iglesia. Así que yo le dije, dice la Biblia que teníamos luz en este mundo, pues vamos a ser un faro, ¿verdad? Como a rescatar perdidos. Y esa es la visión de la iglesia. Cada quien Dios le da, al pastor de la iglesia le da el mensaje para la iglesia, ¿verdad? Y entonces usted como congregante de 25 años de una iglesia debe saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Debe saber hacia dónde vamos. Pero no nada más eso, ahí empieza la situación, ¿verdad? La iglesia de Cristo, hermano, fue fundada por el Señor en imagen y semejanza, ¿verdad?, de la relación del Padre con el Hijo. Y en San Juan capítulo 17, versículo 11, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Está Cristo orando al Padre, ¿verdad? San Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿verdad? Ahora, qué maravillosa oración del Hijo, ¿verdad? El Padre. Ahora, la pregunta, ¿somos uno? ¿Como Jesús y el Padre son uno? ¿O cada quien es uno? Cada quien es uno y somos muchos, ¿verdad? Y es lo que debemos de meditar. Este es el propósito de Cristo, ¿no? Para eso lo el Señor Jesucristo, para que alcancemos la unidad, ¿verdad? Para que seamos uno en propósito, uno en amor, uno en meta. Debemos ir todos parejos, ¿verdad? A veces dejamos esa responsabilidad, se la dejamos solamente a los siervos, ¿verdad? Pero no, la iglesia no es eso, ¿no? La iglesia no son los pastores. La iglesia puede tener pastores y no puede tener nadie. O puede tener muchos y no puede tener nadie también, ¿verdad? Todos tenemos que estar en una unidad y en una meta, porque se siente bien feo, pero si no, pregunta a los pastores cuando lo dejan solo a uno. No, dicen, híjole, y te quiere uno echar a correr, te quiere uno jalar los pelos y los ven educados por eso, ¿no? Ya se nos acabó el pelo de tantos jalones de cabello que nos damos, hermano. Y la verdad es que sí tenemos que procurar la unidad, hermano. ¿Qué podemos hacer cada quien? ¿Qué podemos colaborar cada quien, verdad? No hay una cosa más triste para alguien que le sirve a Dios y que depende totalmente de tiempo completo de Dios, hermano, que los hermanos sean duros de corazón, hermano. Que no entiendan, ¿verdad?, que los siervos tienen necesidades y que necesitamos manos que nos ayuden y que necesitamos gente que se involucre. Yo la verdad, hace rato que vi, cuando llegué yo estaba escuchando que estaban tocando el piano. Dije, qué padre, ya hay un piano en la iglesia, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Y eso quiere decir que hay gente que se quiere involucrar, ¿verdad? Hay gente que se quiere involucrar. No hay una cosa que nos dé más gusto a los pastores, hermanos, que eso, que la gente se quiere involucrar. A veces nos vienen con ideas así medio locas, ¿no? Y yo digo, pero vénganse para su reino, ¿no? O sea, no importa, mientras te involucras y yo aquí estoy, yo, lo que esté malo, lo que esté torcido, ahí lo destorcemos, ¿no? Pero lo importante es que vayan, que se pongan en la brecha. Es bien triste cuando dice el libro de Ezequiel, no de Jeremías, ¿no? Que buscó Dios quien se pusiera en la brecha, no había ni uno solo. Ni uno solo. Y hablamos de unidad. No lo puede ser, ¿verdad? No lo puede ser. Así que a veces pensamos que la unidad es más fácil lograrla cuando todo está muy bien. Y sabe que históricamente, si usted lee la Biblia, a partir del libro de los Hechos, se va el Señor Jesucristo, están desolados 10 días y es el momento donde nació en la iglesia. Ahí en ese momento, ahí empieza esa palabra unánime. Hechos, miren, no le miento, Hechos 1:14.
Si alguien lea Hechos 2:1. En la situación más difícil para los apóstoles y para la iglesia, cuando ellos están esperando algo que no saben qué están esperando, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que los va a usar el Espíritu Santo cuando leemos, ¿verdad? Ya lo hemos leído, ya nos lo ha predicado, ya lo hemos indagado y todo, ¿no? Pero Hechos, ¿qué les dije? 1:14, ¿quién lo lee? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es. Entonces aquí está, después de que pusieron al sucesor de Judas, todos se quedaron, eso lo hicieron el primer día, les quedaban 9 días. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Nos dijo el Señor que no nos vayamos de aquí. Híjole, y a lo mejor ahí empezó las ideas de ellos, ¿verdad? A lo mejor dijeron, seguro que alguien pensó, y a Pedro, ¿por qué se lo perdonó el Señor? ¿No? ¿A poco no? Yo siempre he pensado eso, ¿verdad? Sí. Y Pedro se fue llorando y ahí estaba, y luego ya lo perdonó. Alguien puede pensar eso, pero sabe que en vez de pensar eso, ellos dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirnos. Vamos a orar por una misma cosa. Y entonces quiere decir que cuando hay silencios de Dios, ese es el momento de unirse, hermanos. Algunos dicen, es que hay que orar y ayunar. Que bueno, sí, pero hay que actuar. Porque si nada más oramos y ayunamos y no actuamos, no movemos voluntades, no pasa nada. No pasa nada, a lo mejor hay que decirle bonito, pero no pasa nada, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, vamos a unirnos con todos, ¿verdad? Ahí estaba la familia de Jesús, ahí estaban los apóstoles, y ellos, si se acuerdan, antes del Espíritu Santo y antes de esta ocasión, ellos ya se habían peleado, y yo siempre digo, y perdón la palabra, por el hueso, ¿verdad? ¿Quién es más que quién? ¿Y quién es más? Y ahí estaba la familia de Jesús. Si hubieran tomado ese papel, hermano, ¿qué hubiera pasado? No, se hubieran despedazado. Pero no, hermanos. A lo mejor no era el mejor momento, pero era el momento de unirse y lo hicieron. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. O sea que les funcionó, ¿verdad? Porque ya pasaron 9 días más y seguían ellos unidos, y seguían ellos unánimes. Y luego, ya pasaron unos años después, Hechos 4, 23 y 24. Aquí ya pasaron unos años, ¿eh? Parece que es muy rápido, ¿verdad? Capítulo, pensamos que es un día, ¿no? Ya pasaron años aquí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Y empieza una oración ahí tremenda, y el resultado de la oración está en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando empezaron los problemas por la predicación de los apóstoles, hermanos, los amedrentaron y los amenazaron de que ya no predicaran. Ellos dijeron, ese es el momento de volvernos a unir, y unánimes, en un mismo sentir, oraron, y el resultado es que Dios les dio un nuevo revestimiento del Espíritu Santo, hermano. Imaginen, todos estos ya estaban bautizados. Eran los apóstoles, eran los discípulos, eran los que estaban compartiendo ahí, ya estaban bautizados. ¿Y cómo que los volvió a llenar el Espíritu Santo? Con un nuevo revestimiento. Quiere decir que por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que se deben de unir, hermano. Que se deben de unir, porque ese es el momento cuando la iglesia enfrenta problemas, cuando la iglesia está enfrentando dificultades, es el momento de unirse para que caiga la bendición de Dios nuevamente, para que se retomen nuevas fuerzas, para que haya nuevas ideas, que se retome lo que se había dejado, ¿verdad? Que se retome lo que se había olvidado, y que volvamos a unirnos nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando la iglesia lo entiende, ¿verdad? Así que en la iglesia de los filipenses, vamos ahí nuevamente, no crea que estaba, la carta del gozo, todo está muy bien. No, pues Pablo está en la prisión. ¿Y cómo estará la iglesia de los filipenses? Pues había problemas en la iglesia de los filipenses, hermano. Capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo.
O sea que estos problemas había en la iglesia en ese momento. Había gente que estaba dividiendo la iglesia, había gente que estaba metiendo falsas doctrinas, hermano, y no está hablando de los perros que muerden así, los guau guau, ¿no? Está hablando de los que mutilan el cuerpo, de la gente que solamente está ahí para hacerle daño a la iglesia. Y luego, aparte de eso, en el 4.2 hay otro problema que había también en la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a estas mujeres, ¿verdad?, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores suyos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que estas dos siervas de Dios habían tenido un problema que había afectado y que era notorio en la iglesia, y que seguramente había afectado a toda la iglesia, y ellas no podían ponerse de acuerdo. O sea, había problemas, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad? Pero ahí había problemas, ¿verdad? Había problemas fuertes, y ese es el momento donde el apóstol Pablo les dice en el nombre del Señor que es el momento en que se perdonen, en que se pongan nuevamente en el mismo sentido, en el mismo sentido. ¿Es posible creer en Cristo, hermano, y trabajar para el reino de Cristo y mantener relaciones rotas con otras personas? A veces tenemos relaciones rotas con otros siervos. A veces tenemos relaciones rotas con otros hermanos. A veces aquí nos vemos en la iglesia y a veces nos saludamos y luego afuera ya no. Hay problemas, ¿verdad? Es algo humano, no es algo que está bien, ¿verdad? Pero ese es el momento en el cual tenemos que buscar estar en unidad. El apóstol Pablo le recomienda a los filipenses entonces en el 1.27, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oigan de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántas veces está esta palabrita aquí? Quiere decir que es muy importante, ¿no? Así como es la carta del gozo, también es la carta de la unidad. Está duro y dale el apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Porque estaban unidos? No, hermano, porque estaban desunidos, porque cada quien estaba jalando para su lado, ¿verdad? Así que no hay excusa para permanecer sin reconciliarse. Si usted tiene que reconciliarse con alguien, oye, hermano, usted lo tiene que hacer, porque eso es lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Yo no sé cómo está la cosa aquí, hermano. Créame que a mí su pastor no me platica. Es más, no supe, sí supe cuando lo operaron y supe cómo salió, pero no había venido, no creo que ya fue el pastor de chismoso conmigo, ¿no? Porque no es así. Dios me dio esta palabra para usted y seguramente es porque hay algo. Y yo le decía al Señor, cuando Dios nos dice que digamos algo, a veces tenemos lucha para decirlo porque no sabemos, ¿verdad? Pero lo decimos porque mejor que lo diga, que no luego me diga a mí el Señor que por qué no lo dije, ¿no? Así que yo lo digo, hermano, y si usted tiene algo con quien reconciliarse, créeme que a mí me habló. A mí me habló, dije, sí, me tengo que reconciliar con tal, ¿no? Y lo voy a hacer, hermano. Lo bueno es que no sé. El apóstol Pablo entonces le recomienda esto, ¿verdad? Estar unidos y firmes, ¿verdad? Es triste que se pierda tanto tiempo, hermano, a veces, y esfuerzo en muchas iglesias, peleando unos contra otros, hablando unos de otros, en lugar de unirse contra la verdadera oposición, contra el que está atrás de todos esos problemas, ¿verdad? La iglesia debe permanecer en lucha, la iglesia debe permanecer unida, pero con el propósito de servir a Dios de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. El Salmo 133, hermano, seguro se lo sabe, ¿verdad? Pues ya no lo cantan. Sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos unidos en armonía. Y sabe que la palabra armonía es la palabra clave del pasaje, ¿verdad? Porque en armonía es lo que hace aquí en el grupo de la alabanza, ¿verdad? Que alguien está tocando en un tono y haciendo un solito, alguien otro está tocando otro tono
Y cuando se une todo, se oye bien bonito. ¿Cómo que no? Alguien está haciendo una voz y alguien está haciendo la octava de la voz. Y entonces, todo, aunque cada quien está por su lado, todo está para un mismo fin y se oye bien bonito. Esa es la armonía. Esa es la armonía, ¿verdad? Y cuando hay armonía en la iglesia, entonces la ilustración del Salmo 133 la ponen a Aarón, ¿verdad? ¿Recuerdan a Aarón? ¿Cómo le bajaba el aceite de la barba a Aarón cuando lo ungieron? Y ese aceite de la barba de Aarón dice que bajaba como una bendición para todo el pueblo, hermano. Y eso es exactamente cuando hay armonía en la iglesia, hay bendición para todos. O sea que nos alcanza la bendición a todos. Amén. Pero cuando hay problemas, hermano, también nos alcanzan las broncas a todos, hermano, ¿verdad? Y desgraciadamente nos alcanzan los pleitos y los chismes y todo aquello, ¿verdad? Así que es una característica de un creyente que busca el fin común, la unidad de la iglesia. Como creyentes, lo que más debemos de buscar para nuestra iglesia, hermano, es que estemos unidos. Pero no esperemos que los demás se unan, hermano. Vamos uniéndonos nosotros, vamos poniéndonos en la brecha, vamos viendo qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas si nos unimos todos, hermano. ¿Quién es el que tiene la visión de la iglesia? ¿Dios? Pregúntenle a los cielos. ¿Qué podemos hacer para esto? Vamos a orar. O seguramente ya Dios les dijo. A mí me pasa, hermano, con mi esposa, que muchas veces quisiéramos hacer algo que hemos postergado. Una vez me dijo mi pastor, no a mí, nos dijo a varios. Yo esto se los quería decir, se los quise hablar hace unos años, pero no lo entendían. Sí se los dije, pero no lo entendían. Ahora ya lo entendieron. Y saben que cuando dijo eso, yo me avergoncé. Porque dije, no lo entendí. ¿Y por qué no lo entendí? ¿Por qué no lo entendí cuando me lo dijeron? Bueno, pues porque a veces, hermano, y ese es el segundo punto, del versículo número 3, Filipenses 2:3, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, ¿no? La segunda característica del creyente que busca el bien común es que estima a los demás como superiores a él. Es mejor estar en el nivel abajo, ¿no?, que pensar que uno está en el nivel de arriba y ver a todos por abajo. Porque somos víctimas de Satanás. Somos víctimas de Satanás, ¿verdad? No hagas nada por contienda o por vanagloria, dice aquí el apóstol San Pablo, ¿verdad? Sino hagan todo estimando a los demás como superiores de ustedes mismos, ¿verdad? O sea, que no nos creamos que sabemos más, o que no nos creamos que somos más, o que tenemos más tiempo, y que porque tenemos más tiempo ya somos los ancianos de la iglesia, ¿no? Algunos piensan así, ¿no? El hermano Porfirio, que ayer compartió, luego de broma nos calaba al pastor Juan Yamí, nos decía que éramos los, ¿cómo? Purpurados. Los purpurados, decía. A mí me daba risa, no me daba coraje, me daba risa. Dice, no, dame de tu unción. Le decía, sácate, quiero ahí. Eres el prelado de la iglesia. No, que soy el pelado, yo no, el prelado no llevo, ¿no? Pero la verdad es que uno nunca debe de buscar ni títulos, ni reconocimientos, ni nada de eso, hermano, porque lo agarra Satanás, hermano. Lo agarra uno Satanás. Y cuidado, ¿no? Uno como cristiano debe de pensar que servir a Dios, hermano, es lo mejor que puede uno hacer, ¿verdad? Y jamás debe de pensar que alguien puede hacerlo mejor, que yo lo puedo hacer mejor que los demás. Porque entonces ahí es donde estamos escuchando la voz del enemigo. Dice Gálatas, ¿verdad? Nadie crea tener más honor que alguien más, ¿verdad? Ahorita lo voy a leer porque aquí lo traigo anotado. Pero algunas veces cuando escuchamos esas vocecitas, hermano, no, es tremendo, ¿verdad? ¿Podrá alguien servir por contienda, por contender con alguien más, hermano? Uno como cristiano dice, no puede ser. No, sí puede ser. No, sí puede ser. ¿Alguien lo puede hacer por contienda y por vanagloria? ¿Por sentirse mejor que otros? Claro que sí. Aquí mismo en la carta de los Filipenses está.
Primer capítulo de Filipenses, versículo 15 y 16, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y la verdad es que a veces uno piensa que no pueden pasar estas cosas, hermano. Pero miren, hace 1900 años ya pasaban estas cosas. O sea que sí puede pasar, ¿verdad? Ahora, ¿por eso Dios los usa? Claro que no, hermano. Pero, dice el apóstol Pablo, pero se sigue extendiendo el evangelio. Se sigue extendiendo el evangelio, ¿verdad? Lo malo es que los que predican así se quedan sin recompensa, ¿verdad? Ese es el único problema, ¿verdad? Ahora sí los puede hacer Dios en favor de los demás, pero al final de cuentas Dios saca todo a la luz. Muchos piensan que son más buenos, que son mejores, que son los únicos o de más talento, que si ellos no hacen las cosas nos da el síndrome de Elías, ¿verdad? Nada más quedo yo, Señor, ¿no? Ay, bueno, hay como 7,000, dice, ¿verdad? Dice, hay como 7,000 como tú, Elías. Dice, ya estás llorando en enero, ¿no? No, hay como 7,000 como tú. Y la verdad es que a veces pensamos que somos los más fieles y que somos los mejores y que si no vamos, no va a pasar nada, ¿no, hombre? Dios tiene a muchos, hermano, gracias a Dios, ¿no? Pero claro que Dios nos quiere usar a todos. Se creen superiores en muchos aspectos a los demás, y dice Gálatas 5:26, ¿verdad? Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, hermano. Y porque eso no lleva a la unidad de nada, ¿verdad? La vanagloria solamente nos va a llevar a la envidia, a la crítica, a menospreciar a los demás, a la burla y a todas esas cosas que destruyen la iglesia. Cuenta una historia que había un jardín, el cual era visitado por muchas personas, pero al fondo del jardín había un césped tan bonito, no había insectos, estaba rodeado todo el jardín estaba rodeado como con un arroyito que era el que alimentaba el jardín, pero lo que más llamaba la atención era una flor que estaba en medio de ese césped tan bonito, y en medio de ese césped estaba la rosa roja, impresionante, y lo que más llamaba la atención es que no se acercaban ni mosquitos, ni se acercaban animales, nada, estaba así. La rosa ya tenía unas semanas así, y entonces la rosa se empezó a sentir así, soy la rosa del jardín, ¿no? Y se empezó a sentir tan bella y tan hermosa que no había una rosa como ella. Así que ella dijo para sí misma, no, yo soy la que adorno todo el jardín y todo, ¿no? Pero de repente volteó hacia abajo y vio un sapo negro ahí todo feo. ¡Ay! Ese sapo negro, ¿qué es eso, no? Todo feo, grande, gordo, ¿no? Hijo, ¿tú qué haces ahí? Nada, me estás quitando aquí la belleza del jardín. Y el sapo comiendo insectos, ¿no? Insectos. La rosa no se aguantó ese día en la noche cuando lo detectó, y al otro día lo corrió. Dijo, ¿sabes qué? Sapo gordo y feo, sácate de aquí, me afeas aquí el lugar, ¿no? Y el sapo dijo, ¿estás segura que quieres que me vaya? Sí. ¿Qué haces aquí? Me quitas la sombra, me haces sombra aquí, ¿no? Bueno, pues el sapo agarró y se fue. Duró 3 días la rosa. Cuando fueron a verla, ya estaba toda marchita, los insectos ya se habían comido algunos pétalos, ya le habían quitado algunas hojas, estaban a punto de llevárselas los animales y todo. Y llegó el sapo y dijo, ¿cómo te va, Rosa? Pues, no me ves. Dice, mira cómo estoy ya. Dice, lo que no te das cuenta es que yo me comía todos los insectos que había alrededor de ti, por eso estabas tan bonita. Dice, por eso estabas tan bonita. Y nadie se acercaba aquí porque yo estaba aquí, feo y gordo. Dice, pero yo te protegí. Bueno, la anécdota de la historia, hermano, es que algunas veces no vemos que hay muchos sapos alrededor de nosotros.
Lo que realmente puede hacer alguien en la iglesia de Cristo, hermano, a veces es gracias a Dios por nosotros. Porque hay hermanos que trabajan donde no se ven, que hacen las cosas que no hacen los que brillan, ¿verdad? Por decirlo así, nadie debe brillar, pero no hacen los que brillan. Y hay personas que hacen brillar a otras personas. Y ellos siempre están en la zona. Así que cuando veas a un sapo, no le digas que es sapo ni que está feo. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? No se trata de minimizar a nadie ni decirle que son sapos, ¿verdad? Sino más bien de amarlos, de honrarlos. El hermano más humilde, hermano, que yo he conocido, el día que yo manifesté que alguien orara por mí, una hermana más humilde, hermano, fue la hermana que oró por mí. Y yo sentí la presencia de Dios como jamás la había sentido en mí. A veces estimamos a los demás como abajo de nosotros, hermano. Y la verdad es que dice el apóstol Pablo, que dice el Señor en su palabra, que no debe ser así. Todos los demás valen exactamente lo mismo que nosotros. Y debemos estimarlos como superiores a nosotros. Debemos darle honra a Dios por sus vidas de todos los hermanos. Si alguien va llegando al Evangelio, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo? Acuérdate cuando tú llegaste al Evangelio. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio, no, hombre, llegué, pero era un crítico en potencia. Crítico en potencia. Criticón más bien. Juzgón. Feo que era. Grosero, borracho, todavía. Fumador, alburero. Dios tuvo que hacer su obra, ¿verdad? Y alguien estuvo atrás de mí siempre. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Me llegaba y me tocaba. Y le decía mi cosa. Y voy a tocar. Ya te vi, ya sé que estás ahí, pero ábreme la puerta. Ahí voy. Híjole. Bueno, gracias a Dios por la vida de la hermana. De veras, era una chaparrita así, que yo, cada vez que me predicó, hasta que Dios me rompió un pie, cada vez que me predicó esa hermana, yo me burlaba de su condición de que era divorciada y dejada. Le decía, ¿qué me tiene que enseñar esa hermana dejada? ¿Qué me va a decir a mí de la vida? No, hombre. Pero, ¿sabes? Pues gracias a Dios por su vida. Siempre que tengo oportunidad, le doy gracias a Dios por su vida a esta hermana. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Porque era una guerrida para predicar el Evangelio. Y yo necesitaba alguien que me tuviera marcado. En el mundo se honra con motivos de recompensa personal. Pero en Cristo, hermano, debemos honrar a nuestros hermanos en Cristo por ser hijos de Dios. Por ser hijos de Dios nuestro Padre. Y Él es el verdadero ejemplo de lo que es. Dice Filipenses 2, 14 y 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, ¿verdad? Si alguien se equivocó, hermano, cúbralo con amor. Porque todos nos equivocamos. Cubra con amor toda multitud de pecados y de errores. Porque todos los tenemos y todos los cometemos. Y si no los ha cometido, seguro que los va a cometer. Seguro que los va a cometer. ¿Por qué es tan dañino murmurar y discutir, hermano? Porque la gente de afuera se entera de lo que pasa aquí adentro. Tarde que temprano. ¿Verdad? Y qué vergüenza que en vez de hablar de amor y de unidad, que es el lugar donde deberíamos de mostrarlo, que se enteren de que hay problemas, ¿no? Por eso Pablo le dice a estas dos mujeres que contendieron con él con el Evangelio, que ya dejaran de contender entre ellas, ¿no? Mejor sigan contendiendo por el Evangelio, porque ya estaban contendiendo entre ellas. Y toda la iglesia se daba cuenta y toda la ciudad también se daba cuenta, ¿verdad? Así que si solo discutimos y criticamos, la iglesia pierde el poder en Cristo, pierde el testimonio. Y la gente que pudiera acercarse, la espantamos, ¿no? Y a lo mejor no somos tan malos, pero lo que es muy malo pues es todo eso que se va levantando, ¿verdad? Si la iglesia solamente busca discutir y no amar, ¿cómo puede venir la gente que tiene sed, hermano? Porque ayer predicó
Estaba yo escuchando la predicación de nuestro hermano Porfirio, ¿verdad? Y predicó de la sed, ¿verdad? Pero ¿cómo va a venir el sediento, hermano? ¿Cómo va a venir el sediento si le quitamos el agua? ¿Cómo va a venir el ciego si le quitamos la luz, hermano? Necesitamos brillar y necesitamos dar agua viva. Así que no dejemos que nos gane la ventaja Satanás, hermano. Así que la segunda característica de un creyente que busca el bien común sería darle gracias a Dios por quienes piensa él que son sapos, ¿verdad? Y amarlos y valorarles y no creerse más que ellos. Tenemos que buscar no solamente la unidad, sino cuidar la espalda de mi hermano. Y la tercera característica del creyente que busca el bien común, hermano, está en el versículo 4, 2:4 de Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Es difícil buscar mi propio beneficio? No, hombre, es lo más fácil, ¿verdad? Cada quien busca hacer lo suyo. Cada quien busca tomar ventaja. Al menos es lo que nos enseña en el mundo, ¿no? Lo más común en el mundo, no te dejes, pisotea. Es más la ley del tranza, ¿verdad? El que no tranza no avanza, ¿no? Y si no pones zancadilla, eres menso, ¿no? Y todas esas cosas que el mundo nos enseña a competir y ganar, y ahí si no, arrebatar, ¿verdad? Como se pueda. Sé más que los demás, ten poder, ten posición, ve a la cima, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús la gente más usada, hermano, es gente como Timoteo, hermano, que no buscaba lo suyo propio, sino lo de los demás. Dice el 21 y el 22 de este mismo capítulo 2. Dice el 20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y se está refiriendo a Timoteo. Timoteo era una persona, ¿verdad?, que tenía esa cualidad de buscar lo de Cristo y lo de los demás antes que lo suyo propio. ¿Y cómo necesitamos en la iglesia? Timoteo, ¿sí? ¿Cómo necesitamos gente que no busque siempre darle lo que le sobra al Señor, ¿verdad? Este tiempo me sobra. Bueno, si no hay partido, sí voy. Si no hay esto, sí voy y le ayudo al pastor. Si no hay esto, vamos a hacer el aseo, ¿no? Y luego, pues, al final de cuentas, todo el mundo dijo que haría, y al final nadie lo hizo. Y ahí se quedó, ¿verdad? Las buenas acciones, a veces, no sé si le pasa, algunas veces salimos de aquí y bien motivados, ¿no? Y dicen, no, sí, ahora sí, ya. Y mañana voy a empezar. Y al otro día dice, bueno, pero mañana sí, pues. Y en la noche ya se lo olvidó. Y ya nunca empezó. Y nunca empezó, ¿verdad? Y a lo mejor en la semana le recuerda al Señor lo que le habló y dice, no, sí, Señor. Y otra vez lo volvemos a dejar para luego, ¿verdad? Somos los hombres y las mujeres del mañana. Nunca nos fijamos metas, nunca nos disciplinamos hasta que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Y a lo mejor no es recomendable, ¿verdad? Pablo vio cómo muchos cristianos estaban demasiado ocupados en sus necesidades para invertir tiempo en la obra, para trabajar en la obra, para compartir, para llevarle a algún necesitado, ¿verdad? Y no debemos de permitir que nuestra agenda y nuestras ocupaciones nos impidan hacer por lo que Cristo nos ha dejado en esta tierra. Cristo nos ha dejado en esta tierra para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, pero para ayudar también a los demás. Si no ayudamos a los de la misma iglesia, difícilmente iremos a ayudar a los que no conocemos, que tienen mucha necesidad, ¿no? Difícilmente. Nosotros tenemos años de ir al hospital, ¿no? Años de ir al hospital, vamos cada 15 días, desde hace muchos años, ¿no? Y pocos son los que van con nosotros. De esos pocos Dios se glorifica, ¿verdad? Y a veces Dios nos ha dado a través de gente que no es de la iglesia, nos ha dado para llevar y dar en el hospital, ¿verdad?
para llevar cobijas, o llevar abrigo, o a veces hasta dinero alguien nos dio en el hospital, imagínense. Dice, no, si es que lo que están haciendo ustedes es bueno, y nos han dado 1,500 pesos, alguien le dio a un hermano para que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Lo invertimos en Biblias, porque vamos con nuestros recursos, las familias que vamos. Algunos vamos de traje. Yo traje atole, yo traje arroz, yo traje guisado, yo traje tortillas, yo traje eso, y así vamos, hermano. Y no crea que, ay, vamos un restísimo, no, pero Dios de veras que hemos visto cómo Dios multiplica. Pero si no estamos para eso en este mundo, hermano, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos, hermano? Ahora las iglesias tienen congresitis, conciertitis, ¿verdad? Y todo lo hacen para ellos y para hacer crecer la iglesia. Pero díganles que vayan a predicar afuera del evangelio, nadie va. Tienen los recursos para ir. Podrían invertir en Biblias, en obras de teatro para ir afuera, no sé cuántas cosas podrían hacer, ¿verdad? Iglesias que roban a propias iglesias, ¿verdad? Congregados de otras iglesias, se hacen mega iglesias, ¿no? Pero no mueven un solo dedo para ir al donde está el perdido, para ir a darle a necesitado, ¿verdad? Para colaborar con una despensa para algún hermano que lo necesita. No hay nada de eso. Y entonces, ¿de qué nos sirve ser cristianos entonces? ¿Qué cuentas les vamos a entregar al Señor? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y que Dios nos empieza a dar las recompensas o nos empieza a quitar, bien, ¿verdad? Y que nos diga, mira, te di esto, te di el otro, ¿qué hiciste? ¿A quién le diste? Porque sabe que va a haber un juicio, hermano. Gracias a Dios que no es un juicio de condenación, pero es un juicio de recompensa o de no recompensas. Y Dios nos pedirá cuentas de todo eso. Nos pedirá cuentas de todo eso, ¿verdad? De hecho, no lo quiero espantar, pero ahí en Mateo 25, ¿verdad? Está el juicio de las naciones, ¿no? Dice, por cuanto fuiste y me diste de comer, por cuanto fuiste y me visitaste en la cárcel, ¿verdad? Por cuanto fuiste y me alimentaste y me abrigasteis. Y dirán las ovejas, ¿y cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Dice, por cuanto se lo hicieron a uno de estos pequeños, me hicieron a mí. Pero el castigo será para los que no hicieron eso, ¿no? Y yo siempre pienso en eso y digo, no, hay que ir a dar, hay que ir con el necesitado. Voy y le doy un café y un pan a alguien y le comparto del Señor. Es lo mínimo que podría hacer, hermano. Lo mínimo que podría hacer. Ahora lo estamos haciendo. Porque si no lo estamos haciendo, hermano, ¿qué estamos festejando? ¿Qué estaremos festejando? ¿El estar así en cuatro paredes? Yo creo que no, hermano. Estamos como una luminaria aquí en este mundo, hermano. Y debemos de estar así, ¿verdad? El buscar lo suyo propio rompe la unidad del pueblo de Dios. Si buscamos nuestro propio beneficio, solamente nos hincharemos de cosas y nos hincharemos de bendiciones y todo, y estaremos muy bendecidos sin bendecir a absolutamente a nadie, ¿no? Y yo pienso que eso no lo quiere el Señor. La iglesia de los filipenses era una iglesia cosmopolita, como le decía, pero todos se tuvieron que poner de acuerdo y todos tuvieron que buscar en un momento lo de los demás para poder hacer la obra que Dios nos puso a hacer en esa iglesia. Así que el creyente que busca el beneficio de los demás es un creyente que busca el bien. Y entonces hemos visto tres características, ¿verdad?, de el creyente que busca el bien común. El creyente que busca el bien común busca ser unánime con los demás, busca la unidad de su propia iglesia, ¿verdad? El creyente que busca el bien común, hermano, siempre está buscando tratar a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Y está buscando el bien de los demás, ¿verdad? Despojémonos del egoísmo que a veces tenemos, hermano. Despojémonos del ego, ¿verdad?, que a veces nos cargamos, hermano. Y busquemos más qué hacer por los demás, hermano. Si somos creyentes, que se nos note, hermano.
Muchas veces, a mí no me gusta que me alabe absolutamente nadie, hermano. Pero cuando vamos al hospital, hermano, algunas veces vamos cargados, algunas veces vamos, pues de todos los problemas que tenemos y todo va, y algunas veces vamos de veras con lo último que teníamos para la semana que lo invertimos en una cazuela de arroz, en una cazuela de guisado, hermano, que llevamos en la casa. Pero cuando vemos que sirvió, no solamente para predicar a Cristo, sino para darle a algún indigente, a algunas personas que estaban ahí, hermano, híjole, siempre, no le puedo explicar cómo regresamos tan satisfechos, cómo regresamos tan llenos del Señor, tan agradecidos con Dios por lo que tenemos y que a lo mejor no tenemos cuando vamos de regreso, porque ya se nos acabó todo, ¿no? Pero con la satisfacción de poder hacer algo por alguien, hermano. Y los últimos meses que hemos ido, se ha glorificado el Señor cada vez más, hermano. Y la gente ahora está atendiendo con una necesidad, hermano. Está la gente a veces llorando ahí, que nos acercan a pedirnos que hagamos más oración por ellos. A veces nos piden que ingresemos con un pase, y son cosas maravillosas, hermano. Que uno dice, no podría hacer esto, no sé, invirtiendo no sé cuánto tiempo. La otra vez un hermano dijo, hicimos evangelismo masivo no sé cuántos años, invertimos en la campaña que hicimos tanto dinero y no logramos reunir a más de 10, ¿no? O se reunieron 100 y nada más hubo 2 de fruto en la iglesia, ¿no? Del hospital no hemos llevado fruto a la iglesia para nada, hermano. Todo ha sido para el reino de Dios, hermano. Todo ha sido para el reino de Dios, pero lo que ha sido para el reino de Dios, hermano, lo hemos invertido menos que en una campaña, pero hemos ido a donde está la necesidad. Y créame, hermano, que la satisfacción de regresar no se la puedo explicar. No se la puedo explicar. Y no es que con eso ya me quede yo, no, al contrario, me dan ganas de hacer más, todavía más, ¿no? Y en la medida que Dios nos dé más, lo vamos a seguir haciendo. Hoy que cumple usted 25 años como iglesia, hermano, es el momento de reflexionar, ¿verdad? De pensar si realmente estamos buscando la unidad de la iglesia, hermano. Si realmente nos estamos poniendo en la brecha. Si realmente estamos estimando a los demás como superiores. Saben que nadie en el reino de Dios es llanero solitario. No hay llaneros solitarios en Cristo, hermano. Todos nos necesitamos, hermano. Todos necesitamos de todos. Todos. El que más comparte, el que más predica, el que más sabe, necesita a los demás a fuerza. Y en un momento determinado, como la carne es débil y este cuerpo se acaba, hermano, más necesitamos de los demás todavía. Así que usted piense que usted necesita a sus hermanos. Y gracias a Dios por esos hermanos. Gracias a Dios por el hermano que a lo mejor no puede tolerar. Y si hay que reconciliarse en esta noche. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en la noche. No sabemos absolutamente nada. Hoy, imagínense, alguien falleció. Y parecería que a veces cuando cae uno, cae no sé cuántos, ¿verdad? Y así, a veces vienen las muertes, vienen seguidas, hermano. Así lo hemos tenido que vivir nosotros, hermano. Si has fallado como iglesia, hermano, si has fallado como hijo de Dios, no te acuentas de lo que pide Dios nada más, ¿verdad? O te acuentas y reconoce que necesitas a los demás. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos tomamos de las manos? Yo no sé si se toma de las manos aquí, ¿verdad? Sí. A lo mejor se le hace raro, pero que tomes de las manos como signo de unidad, hermano.